y precisamente para sobre las expectativas económicas de Sonora, tenemos un invitado muy especial, pero además muy documentado y muy conocedor del tema. Qué bueno que nos acompañas, Alejandro Romero. Alejandro Romero, analista y experto en economía. ¿Cómo te ha ido, Alejandro? Buenos días, muy bien, Moisés, muy buenos días, Jesús, a todo dar. Hicimos madrugar el sábado. Ni modo, hay que sacrificarse para estar en contexto, ¿no? Sí. Oye, a ver, así en un minutito, nada más para entrar en materia y grosso modo, ¿cómo visualizas el año, primero para el país, primero para México? Complicado. Sin duda complicado, porque va a ser un año de menor crecimiento económico, de menor generación de empleos y todavía con una inflación alta. Es decir, todavía vamos a padecer los efectos inflacionarios fuertes y sobre todo quien más los padece pues son los grupos más vulnerables. ¿Qué crecimiento económico se está estimando? Mira, ahorita los expertos del sector privado y inclusive coinciden con el dato del Banco Mundial, 0.9, es decir, menos del 1%. Como el primer año de gobierno del presidente. Así es. Y para poner en contexto, el año pasado, por ejemplo, se creció alrededor de un 2.6, 2.7, todavía no está el dato oficial, pero entonces estaríamos creciendo en una tercera parte de lo del año pasado. Pero un poco en el marco de la comparación con el 2022, en donde hubo 3 veces más crecimiento de lo que se tiene como expectativa de crecimiento en este año, con una inflación alta, con una desaceleración del crecimiento, esto un poco en términos nacionales, es decir, como país y con las estimaciones que los diferentes organismos especializados en el tema lo dicen. ¿Qué para Sonora, Alejandro? En el caso de Sonora, yo creo que al ser un estado fronterizo y al estar más ligado, inclusive que otras partes del país, a la situación económica en Estados Unidos, si se presenta una recesión como se prevé en ese país, inclusive con un retroceso del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, por ahí Bank of America pronosticó un menos 0.5% para la economía estadounidense. Yo creo que en ese contexto a Sonora inclusive podríamos verlo debajo del promedio nacional en cuanto a crecimiento e incluso, pues, ¿por qué no? Con un retroceso. Si Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor de exportaciones, nuestro principal proveedor de inversión extranjera, entra obviamente en una fase de recesión, nos pega directamente. Ni cómo librarnos. Así es. ¿Qué tendría que hacer el gobierno del estado en un entorno como el que estás así pronosticando, diagnosticando? Mira, lo ideal sería invertir en infraestructura. Invertir en infraestructura. El problema que yo veo es que hay poca disponibilidad de recursos para invertir en infraestructura. Es decir, si tú ves el presupuesto de 2023 para inversión en infraestructura, pues son alrededor de 2,000 millones de pesos, siendo que hace una década, por ejemplo, atrás, se invertían 5,000, 6,000 millones de pesos al año, de pesos de aquellos 10 años, es que hoy equivaldrían a 8,000, 10,000 millones de pesos. Entonces, sí hay un rezago muy importante y, por ejemplo, para aprovechar oportunidades como la relocalización de empresas de Asia, pues necesitamos infraestructura de parques industriales, necesitamos naves industriales, necesitamos una serie de logística competitiva que no la tenemos en este momento. Entonces, ni siquiera podemos amortiguar todavía de esa manera, ¿no? O sea, comentábamos con Jesús Moreno al concluir la conversación con Arturo Magaña, que como que el piso para poder generar un buen entorno es reglas claras, en donde parte del atorón es el tema del cambio de reglas en las energías renovables que ha tenido el gobierno, que está en una controversia constitucional ahí parada en la Suprema Corte de Justicia. Y tú sacas 2 temas adicionales. Uno, la necesidad de tener recursos para infraestructura o inclusive recursos para incentivos fiscales que también no existen.
Y otro elemento es el de incrementar el volumen del gasto del gobierno para que pueda echar a andar la máquina de generación de ingreso, empleo, así como un círculo virtuoso. ¿Cuál es la expectativa en este caso de el tema de los sectores que no están tan involucrados como con estos temas? Digo, estamos hablando de industria, pero también tenemos elementos como el turismo, el comercio, los servicios. Bueno, en el caso de la economía sonorense, recordemos que sus dos sectores claves son el sector manufacturero, sobre todo encabezado por el automotriz, y tenemos también el sector minero. El sector minero está en retroceso en este momento. En septiembre cayó alrededor, su actividad económica cayó alrededor de 4%. Entonces, tenemos dos motores que están apagados. ¿Y por qué la importancia de estos motores? Porque son los que pagan los mejores salarios a los trabajadores en Sonora. Y esto repercute en sectores como el servicio, como los servicios, como el comercio. Entonces, si traemos estos motores apagados, también el problema es que si se da eventualmente un recorte de personal o se dan lo que son estos paros técnicos donde los trabajadores no reciben su sueldo completo, bueno, esto tiene implicaciones para otros sectores como el de comercio y servicios. Entonces, la perspectiva yo creo que igualmente es, por decirlo así, sombría para 2023 y sobre todo también viene otro factor que puede afectar inclusive también al comercio local, que es el superpeso, que tanto se ha cacareado. Que más... Una contradicción, ¿no? Sí, porque el común de la gente, me refiero. Sí. Recuerden que en la pandemia, cuando estaba cerrada la frontera por la situación sanitaria, pues uno de los sectores que se vio beneficiados fue el comercio, porque finalmente no salía la gente, digamos, a Arizona a hacer sus compras, pero ahora con este superpeso muy atractivo, la compra de dólares, pues obviamente también eso va en detrimento del sector comercio local, ¿no? Ahora, Alejandro, estamos conversando con Alejandro Romero, economista. Desde la narrativa del gobierno, particularmente el gobierno del Estado, se han presentado ya, incluso internacionalmente, una serie de proyectos articulados en lo que desde la comunicación de gobierno le llaman el Plan Sonora de Energías Sostenibles, donde se habla de la exploración y explotación de litio, como todos sabemos, particularmente el yacimiento que se ubica en Bacadehuachi, en la sierra. Se habla de la generación de energías limpias en Puerto Peñasco, se habla de la modernización de los puertos, específicamente el de Guaymas. ¿Qué con eso? ¿En qué medida va esto que está proyectando el gobierno? Creo que bien, desde mi muy particular punto de vista, no soy economista, pero a mí me suena bastante, pero ¿en qué medida eso puede ser, digamos, un elemento que contenga este panorama complicado, adverso, nacional e internacional? Yo coincido con lo que comentas. En sí, los proyectos en papel son de lo que necesita Sonora. Sonora necesita ampliar sus garitas, claro. Necesita ampliar su paso fronterizo, necesita modernizar sus puertos, necesita conexiones carreteras eficientes hacia Baja California y hacia Chihuahua. Todo esto definitivamente lo necesita Sonora. El problema que yo veo es el recurso. Es decir, ¿de dónde? ¿De dónde? Pues no está reflejado en el presupuesto no de egresos, no ni está. el federal ni el estatal. Así es. Entonces, a mí me genera muchas dudas y en el caso de los proyectos energéticos, sobre todo enfocados a las energías limpias, también tengo la duda de que pues el gobierno federal no está en esa sintonía. Entonces me suena a lo que decía en la primera sección Arturo, en el sentido de que más bien me parecen proyectos para impulsarse en otro sexenio, no en este. Y a mí me parece que el tema... Pero el otro sexenio va a ser de 3 años, pues.
O en el caso de Sonora, no es que quiera picar cebolla, pero no podía dejarla ahí. La vi venir por el centro. El próximo trienio. La choco le abanico. Pero va a ser de 3 años, un sexenio de 3 años. Ajá, pues, difícilmente vas a sacar esos proyectos en esos. Perdón por el examen. No, es correcto. Es que la moción fue correcta, Sí. fue correcta. Y además oportuna, y pertinente. A ver, déjame un poco, entrarle al análisis. Sí, vamos por partes. Primero, en el tema de las energías renovables, sería como que más atractivo para el usuario, para las empresas y para los propios gobiernos incluso, en lugar de invertir en plantas generadoras de energía, que de suyo es importante, pero que ya la iniciativa privada tiene un avance y una experiencia en la construcción de plantas generadoras de energía, lo más adecuado sería construir carreteras para conducir la energía que se genera. Dicho de otra forma, yo tengo la impresión de que Sonora, y voy a utilizar esta alegoría un poco para ejemplificarlo, tiene chance de poder producir 100 grandes vehículos de 1 tonelada de energía diaria, pero tiene nada más brechas en donde pasan 2 vehículos en lugar de 100. Entonces, ¿por qué no generar una carretera que le permita conducir esa energía a Baja California Sur, hacia otras partes del país, e inclusive hacia Arizona o hacia California, que pudiese venderse la energía y aprovecharse la energía de aquí, y está más dedicado a producir, a hacer la maquila de la energía? Esa es la primera parte. Cuando pudiese gastar menos en construir una supercarretera para conducir energía y dejarle a los privados que hagan las inversiones para generar energía, y esa parte del recurso dedicarlo más un poco al tema de la seguridad, la salud y la educación. Pero además los privados tienen la expertise, tienen el capital, tienen el recurso, la tecnología. El caso del litio, pues. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo mismo sucede con el litio. O sea, imagínate empezar de cero una empresa paraestatal tipo Pemex, que no tiene ni la tecnología, ni el dinero, ni la expertise para empezar a explotar el yacimiento de litio, que además es terroso, es decir, está impregnado en arcilla, no es como otros litios a nivel internacional que están en salares. Sí. Entonces es más complicado todavía. Definitivamente debería estar haciendo eso el gobierno, permitirle a los particulares entrar en ese rubro y abocarse precisamente a la distribución, que es lo que el lado flaco que tenemos. ¿De qué sirve producir energía renovable, energía limpia, si no la puedes distribuir, si no la puedes exportar? Definitivamente. Bueno, y además es importante decirlo. Hoy las primeras planas de algunos medios nacionales te hablan precisamente de que Petróleos Mexicanos, con todo ese expertise que tiene, prometió generar 2.6 millones de barriles y pudo producir 1.6, es decir, un millón menos, pues. un millón menos, nada más, con un altísimo nivel de endeudamiento. Todo lo que se ha endeudado Pemex en este sexenio representa, en términos prácticos, algo así como 14 años de programas sociales, becas, transferencias económicas para adultos mayores, para mujeres jefas de familia, inclusive para las becas de los estudiantes. ¿A qué le debería de apostar el gobernador Alfonso Durazo para amortiguar un poco la situación económica? Yo creo que ahorita, como bien se comentaba, lo único que podría amortiguar esta recesión en Estados Unidos sería aprovechar al máximo posible la relocalización. Por ejemplo, ahorita si analizamos la producción manufacturera de Baja California, está creciendo al 20%. En el caso de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, está creciendo al 10% y nosotros estamos creciendo al 4%. Entonces, sí sería muy importante
en la medida de lo posible, en el corto plazo, pues habilitar lo más posible espacios para que llegaran este tipo de industrias, a lo mejor retomar naves que pudieran rehabilitarse de manera rápida, que estén abandonadas o que no estén en condiciones listas, pero que las pueda rehabilitar rápido. Eso pudiera ser una opción. Pudiera ser una opción también abrir licitaciones o invitar inversionistas para que empiecen la construcción de parques industriales. Eso pudiera ser una opción. Otra pudiera ser el aprovechar también lo que es la reapertura finalmente de las actividades después de lo de la pandemia, pues ya tienes un sector servicios, un sector comercios que ya puede actuar al 100%, entonces ya de alguna manera puedes también reactivar esos sectores turísticos. El problema es que tienes una situación de seguridad que tampoco no te permite vender todos los destinos que tiene el Estado y que son maravillosos en la sierra, en la costa. Lamentablemente tenemos ese problema de seguridad. También sería importante enfrentarlo para poder aprovechar la relocalización, ¿no? Pero digo, no veo yo una estrategia integral de atracción de inversión con las zanahorias que eventualmente pudiesen esperar los que pueden aspirar a relocalizarse. Los que se quieren relocalizar de Asia hacia acá lo están haciendo en Baja California porque hay una estrategia agresiva de Baja California para atraer esas inversiones en términos de infraestructura que la prepararon con tiempo, en términos de incentivos fiscales, en términos de formación de capital humano especializado para ese tipo de industrias y un poco también metido con el tema de asegurar la certidumbre y la seguridad física, patrimonial y jurídica. No se ve esa estrategia aquí. Me parece que hay una desarticulación de todos los instrumentos de promoción económica. Hay sin duda algo importante que es la transferencia de recursos hacia segmentos que sin duda es importante que se sigan haciendo, pero no se ve de otra suerte, ¿no, Alejandro? ¿Cómo lo sientes? Así es, sí, el enfoque desde que ha entrado esta administración estatal ha sido centrar los recursos que pudiera eventualmente reorganizar el gobierno del Estado en el otorgamiento de becas, en el otorgamiento de programas sociales, y no se ve ese esfuerzo hacia el desarrollo económico. Creo que es igual de importante porque finalmente para disminuir la pobreza lo que importa es la generación de empleos bien remunerados. Es decir, no tanto repartir el pastel presupuestal, sino hacer crecer el pastel económico. En pocas palabras, el mejor instrumento o el mejor programa de combate a la pobreza es la generación del empleo. Totalmente. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo y como dices tú, al menos los recursos que se han estado reorganizando al inicio de esta administración no han ido enfocados hacia la materia del desarrollo económico. Me parecería que el enfoque es el otro, ¿no? Es el repartir la lana, es el dar nada más. Que hay algunos programas que indiscutiblemente son buenos, pues, ¿no? No los puede uno cuestionar nomás porque sí, pero como que está faltando esta otra parte, es un poco la lógica. Sí, ¿no? Y es que realmente estamos en un momento que pudiera ser de gran bonanza para nuestro país y para el Estado, y son momentos que no se presentan hasta dentro de 30, 40 años. Entonces, sí realmente tendríamos que estar aprovechando esta oportunidad porque va a ser algo que no se va a presentar hasta dentro de quizás medio siglo. Alex Alnabel Fiel te pregunta a través de Facebook, gracias por comunicarse con nosotros, ¿cuál es la expectativa del dólar y qué puede pasar en el sector económico? Mira, la expectativa del dólar, yo creo que en el corto plazo va a continuar fuerte el peso, es decir, el tipo de cambio va a seguir bajo. Sin embargo, si la perspectiva es que Estados Unidos entre en recesión, eventualmente las exportaciones van a desacelerar o contraerse, las remesas también pudieran tener la misma situación. Entonces, esta abundancia, digamos, de dólares que hay ahorita en el mercado, pues no va a durar para siempre. Y en algún momento, yo creo, de 2023 va a comenzar
a deslizarse el tipo de cambio, ¿no? Yo creo que a mediados quizás de 2023 ya pudiéramos ver este desliz. Ahora, esta interpretación del superpeso no tiene que ver con una medida de política monetaria del país, sino un poco compensada con el tema de las remesas. Alejandro Romero, un gustazo como siempre escucharte, conocer tus puntos de vista y vamos a seguir. ¿Dónde te podemos seguir, Alejandro? Sí, en Twitter, @Alex Romero Ayala, y en Facebook como Alex Romero. Coincido con ustedes en todo lo que dicen que tiene que hacer el gobierno, pero lo más importante es que el nombre secretario de Economía tiene un año esa oficina vacante. Alex, nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo. Muchas gracias.